¿Cómo están mis estimados hermanos? Bienvenidos a este tema número 6 de nuestro curso de apologética. Yo espero de todo corazón que los temas que hayamos estudiado ya hayan sido de bendición para todos ustedes, de tal manera que al profundizar en las Sagradas Escrituras nos demos cuenta que nuestra Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, la única iglesia que Cristo fundó, no para que nos sintamos soberbios, sino para que sintamos agradecimiento en nuestro corazón y a la vez también responsabilidad. Agradecimiento porque Dios nos ha dado la dicha de crecer en esta Santa Iglesia Católica o de conocerla. Si alguno de ustedes que está siguiendo este curso no fue católico en su niñez o en su adolescencia y en algún momento descubrió la riqueza de esta iglesia. Responsabilidad porque dice la palabra que a quien más se le ha dado, más se le va a pedir. Y a nosotros los católicos se nos ha dado la revelación de nuestro Señor Jesucristo y todos los medios necesarios para nuestra santificación. Eso es una gran responsabilidad. Entonces, agradecimiento y responsabilidad a la vez que vamos profundizando para conocer las verdades de fe de esta Iglesia Católica. Recuerdo que este curso de apologética es para amar más a Dios, para que, conociendo más a Dios, le amemos y en consecuencia amemos a la Iglesia, que es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, y es la Iglesia la que, movida por el Espíritu Santo, es sacramento de salvación para todos nosotros. No hay nada más grande en este mundo que la Santa Iglesia de Cristo nuestro Señor. Hemos versado ya varios temas. Hemos hablado acerca de la figura del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de esta Iglesia Católica. Estamos hablando precisamente de ella. Y nuestro tema número 5, que está dividido en dos partes, versó acerca de los fundamentos bíblicos de la Iglesia Católica. Aquí arriba entonces usted puede pinchar en la recomendación que le está apareciendo para poder observar, si aún no lo ha hecho, estas dos partes del tema fundamentos bíblicos de la Iglesia. Pero también tenemos que la ciencia de la historia puede auxiliarnos para poder constatar de manera clara que la Iglesia Católica es la Iglesia que Cristo fundó. Y de eso vamos a hablar en este tema número 6, fundamentos históricos de la Iglesia Católica. Porque alguien podrá decir, pues yo sí entiendo que aparece la iglesia en la Biblia, pero ¿quién me garantiza que esa misma iglesia que aparece en la Biblia es esa iglesia católica, la cual ustedes están diciendo que es la verdadera? ¿Cómo sé que esa iglesia no se echó a perder? ¿Cómo sé que es la Iglesia Católica, la iglesia del primer siglo, del siglo II, del siglo III? Hoy vamos a ver con pruebas claras que la Iglesia Católica tiene fundamentos históricos que le dan la validez para poder decir con franqueza, con sinceridad, con amor, con mucha honestidad, que la Iglesia de Cristo, la Iglesia de los Evangelios, la Iglesia de los primeros siglos, es la Iglesia Católica. Vamos a decir con seguridad también que los mártires de los primeros siglos de la Iglesia que fueron masacrados en el Coliseo Romano, en el circo de Nerón, pertenecían a esta Iglesia Católica. Vamos a constatar que los santos que vivieron en estos 3 primeros siglos y que explicaron la doctrina recibida por los apóstoles eran también católicos. No podemos decir entonces que la Iglesia Católica inició en el siglo IV, V, VI, VII. Hoy vamos a comprobar que esa iglesia que Cristo prometió fundar sobre la piedra, sobre la roca que es el apóstol San Pedro, subsiste en la Iglesia Católica, es decir, es la Iglesia Católica. Así que es que yo les invito para que tengan cuaderno y lapicero a la mano. Hoy no vamos a ver tantas citas bíblicas al principio, porque nuestro tema se va a basar más en la historia, datos históricos que van a fundamentar nuestra creencia y aseveración de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que a lo largo de 21 siglos nos ha enseñado el camino de la salvación y ha sido vehículo y sacramento para todos nosotros, para que, guiados por Cristo a través de los sacramentos, recibamos de Él cuando llegue el momento de partir de este mundo la corona de gloria que no se va a marchitar. Aprovecho para invitarles a que se suscriban a este canal. Por favor, suscríbase al canal, active la campanita y dele me gusta también.
Yo le invito para que comparta también este curso con personas que usted crea conveniente en su parroquia, católicas o no católicos, porque hay hermanos que no están en la iglesia, que son cristianos no católicos, que tienen un corazón honesto y que al enterarse de que toda la verdad de Cristo está en la iglesia católica, con conciencia y con oración, ellos van a hacer su viaje, van a hacer su recorrido para regresar o integrarse a esta iglesia de Cristo el Señor. Tengo entendido de que hay familias que lo están observando, que juntos en familia están aprendiendo acerca de esta doctrina maravillosa de la iglesia. Si usted lo puede hacer, lo invito para que así lo haga, para que en familia ustedes puedan con Biblia y cuaderno aprender más acerca de nuestra fe, para defenderla con honestidad, con mansedumbre y por amor a Cristo, y por ese amor a Cristo, por amor también a nuestros hermanos. ¿Qué le parece si iniciamos ya con nuestro tema, fundamentos históricos de la Iglesia Católica? Podemos decir, como primer fundamento, la unidad en el tiempo y en el espacio, y la catolicidad de la Iglesia. La Iglesia Católica a lo largo de casi 2 milenios ha permanecido siendo el mismo sujeto, con la misma doctrina y los mismos elementos fundamentales que son unidad de fe, unidad de sacramentos, la jerarquía por la sucesión apostólica. Además, en todas las generaciones ha reunido hombres y mujeres de todos los pueblos y culturas más diversos y de zonas geográficas de todos los rincones de la tierra. Podemos constatar que esta Iglesia Católica, desde los primeros siglos de la Iglesia, cree lo que ahora creemos y tenía los sacramentos que nosotros ahora tenemos, y se puede comprobar también la sucesión apostólica. Ese es el primer fundamento. El segundo fundamento es la acción misionera de la Iglesia. La Iglesia en todo tiempo y lugar ha aprovechado cualquier acontecimiento y fenómeno histórico para predicar el Evangelio, también en las circunstancias más adversas como los primeros siglos, pero no solo los primeros siglos. En el siglo XX, que según los registros es el número más alto de mártires de la Iglesia Católica, la Iglesia puede decir que en todos los tiempos ha evangelizado. Por ejemplo, bajo el Imperio Romano, la Iglesia Católica evangelizó. Cuando los bárbaros invadieron, la Iglesia también se aprovechó para evangelizarles. Aquí, cuando se descubrió América, vinieron misioneros católicos para transmitirnos a quienes vivimos en los países latinoamericanos esta fe tan maravillosa: jesuitas, agustinos, dominicos, franciscanos. La Iglesia entonces, a lo largo de 2 milenios, ha evangelizado a los pueblos, a las culturas. ¿Quién evangelizó en Irlanda? Los druidas, San Patricio. Entonces podemos constatar que a lo largo de 2000 años, la Iglesia ha tenido una acción misionera en todo tiempo y en todo lugar. El tercer fundamento que podemos nosotros también mencionar es la capacidad en cada generación de producir frutos de santidad en personas de todo pueblo y condición. Sí, Señor. A lo largo de la historia se ha destacado la Iglesia por producir santos a través de la guianza del Espíritu Santo. Podemos mencionar en el siglo I a los mártires en Roma, principios del siglo II podemos mencionar a San Ignacio de Antioquía. Si nos adelantamos más, podemos hablar de Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico. Yendo más cerca, podemos hablar de la Madre Teresa de Calcuta. La Iglesia Católica en todo tiempo y lugar se ha destacado por producir frutos de santidad en todo pueblo, sin importar la condición de las personas. Por ejemplo, Santa Vaquita, que fue esclava, pero es una santa de nuestra Iglesia Católica. Entonces llevamos 3. Sé que no he dado citas o argumentos que alguien pueda pensar de peso, pero dentro de un momento vamos a ver. Ahorita, como parte de introducción, si ustedes quieren, he tratado estos 3 puntos. El primero que he dicho es la unidad en el tiempo y en el espacio de la catolicidad de la Iglesia. El segundo, la acción misionera en todo tiempo y lugar. El tercero, la capacidad de que en cada generación se han producido frutos de santidad en personas de todo pueblo y de toda condición. Luego de haber dicho esto, vamos con unas objeciones. Y al responder las objeciones, vamos a encontrar fundamentos sólidos de por qué nosotros creemos que la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Vayamos entonces a la objeción, yo creo que más grande y más extendida.
Dicen por allí que la Iglesia Católica la fundó el emperador Constantino en el año 313 en el Edicto de Milán. Entonces lo primero que vamos a hacer es hablar acerca de Constantino. Según cuenta la historia, el 28 de octubre del año 312, Constantino tuvo una experiencia mística cuando se dirigía con su ejército a luchar contra el emperador Magencio en la batalla conocida como del Puente Milvio. Era el periodo conocido como Tetrarquía, en el que el poder en el Imperio Romano era ejercido por 4 personas. Según relató el propio Constantino, y así lo recogió su biógrafo Eusebio de Cesarea en su obra Vita Constantini, dirigiéndose hacia la batalla, miró hacia el firmamento, y sobre el sol apareció una cruz rodeada por la leyenda In hoc signo vinces, con este signo vencerás. Quedó tan impresionado por tal aparición que esa misma noche soñó con Jesucristo y cómo éste le dijo que si usaba ese signo en sus batallas lo haría invencible ante sus enemigos. Y relata la historia que Constantino mandó poner cruces en los escudos y en las armaduras de sus soldados, y de esa manera tuvo una gran victoria en la batalla del Puente Milvio. A partir de ese momento, de esa experiencia mística, Constantino firma un acuerdo en el año 313 conocido como el Edicto de Milán, en el cual otorga libertad de culto a los cristianos. Porque aquí hagamos un pequeño alto. Recordarán ustedes que Cristo funda su iglesia. Nos dicen que en el año 33 de nuestra era, Él muere, resucita y envía el Espíritu Santo. La iglesia entonces sale a evangelizar. Los apóstoles salen a evangelizar guiados por el Espíritu Santo. Y así como la levadura que fermenta la masa, la iglesia fue fermentando a las ciudades de ese entonces. Y los apóstoles, cumpliendo con la gran misión que Cristo les había ordenado de ir y evangelizar a todos los pueblos, fueron a diferentes naciones para evangelizar. 2 apóstoles llegan a Roma, San Pedro y San Pablo. En Roma, San Pedro es el primer obispo de esa ciudad. Nosotros lo conocemos como el primer papa. Se desata una persecución, en primer lugar, de los judíos hacia los cristianos, relatada en Hechos de los Apóstoles. Luego, en la década del 60 después de Cristo, empieza la persecución del Imperio Romano. Los romanos eran personas muy religiosas. Eran paganos, era su religión oficial y tenían un edificio grandísimo que subsiste hasta el día de hoy, conocido como el Panteón, donde estaban todos los dioses, según ellos. Usted podía adorar a cualquier dios. Había permiso, incluido tenía que adorar al César. Sin embargo, los cristianos entendían que la exclusividad del culto de adoración solo era para Jesucristo. Y por esta causa y por calumnias que se levantaron en contra de los cristianos empieza la persecución. Muchos cristianos, miles de cristianos mueren devorados por las fieras, quemados y puestos como antorchas en el camino. El apóstol San Pedro muere crucificado de cabeza. Al apóstol San Pablo lo decapitan. Y mueren muchos cristianos en Roma. Se desata una persecución sangrienta. Siglo I, siglo II y siglo III, la iglesia se ve obligada a celebrar la Eucaristía en las catacumbas, a estar confinada, a estar como escondidos, pero nunca renunciaron a llevar el Evangelio de Cristo, el mensaje de Jesucristo nuestro Señor. Fueron persecuciones muy sangrientas que uno puede leer en la historia. Hoy solo las saco a colación para entender el contexto de lo que ahora estoy contando. Los cristianos sufrieron mucho en Roma. La persecución de los romanos fue cruel. Entonces, como les digo, ellos tenían que realizar su culto en las catacumbas, varias de ellas que sobreviven hasta fecha de hoy, como las catacumbas de San Sebastián o las catacumbas de San Calixto. Ahora vamos otra vez con Constantino. En el año 313 se firma el Edicto de Milán, en el cual se establecía el cese de hostilidades hacia el pueblo cristiano, hacia los cristianos, hacia la Iglesia Católica. Allí ya daba libertad a los cristianos para que públicamente profesaran su fe y que no fuesen perseguidos por esa causa. Si usted lee el Edicto de Milán, en ninguna parte se dice: yo, Constantino, fundo Iglesia Católica y esta va a pasar a ser la religión oficial
del imperio, porque dentro de un momento nos vamos a dar cuenta que Constantino ni se bautizó en el 313 y que Constantino tampoco nombró a la religión cristiana como la religión oficial del imperio. De este edicto de Milán en el año 313, sectas como los adventistas del séptimo día o los testigos de Jehová sacan las siguientes conclusiones. En primer lugar, ellos enseñan que Constantino declaró al catolicismo religión oficial del Estado y así comenzó la decadencia de la fe cristiana, que se fue mezclando, según ellos, con cuestiones paganas del mismo imperio. Entonces, repito, la primera conclusión que ellos sacan es que Constantino declaró al catolicismo como religión oficial del Estado y así comenzó la decadencia de la fe cristiana. Eso, mis estimados hermanos, se viene abajo con un poco de estudio en la historia. Primero podemos decir, Constantino en el edicto de Milán no hizo la religión católica la religión del Estado. Fue el emperador Teodosio quien en el año 380 declaró la religión cristiana, la religión católica, como la religión oficial del Estado. No fue Constantino. Número 2. Dicen ellos entonces que el catolicismo fue formado por Constantino. Pero si nosotros encontramos una cita que hable de la Iglesia Católica antes del año 313, eso comprobará que la Iglesia Católica existía antes del edicto de Milán. Y lo podemos comprobar muy fácilmente. En el año 107 muere San Ignacio de Antioquía, quien fue el sucesor del apóstol San Pedro como obispo en Antioquía, no en Roma, sino en Antioquía. Él nace del año 30 al 35. Y en el año 107, en el año que él muere, escribe una carta en la cual aparecen las siguientes palabras: donde aparezca el obispo, allí está la gente, así como donde está Jesucristo, está la Iglesia Católica. Voy a leer lo que en el año 107 escribe San Ignacio de Antioquía. Donde aparezca el obispo, allí está la gente, así como donde está Jesucristo, está la Iglesia Católica. ¿Cómo puede ser que Constantino, según los testigos de Jehová y otras sectas, haya fundado la religión católica o la Iglesia Católica, si en el año 107 ya tenemos prueba de que un santo, San Ignacio de Antioquía, se refiere a la Iglesia de Cristo como Iglesia Católica? Caeríamos en un anacronismo tremendo. Por lo tanto, lo que ellos enseñan, que Constantino declaró la religión católica como la religión del Estado, se viene abajo porque eso sucedió en el año 380 por otro emperador de nombre Teodosio. También se viene abajo que la Iglesia Católica fue fundada por Constantino en el 313 en el Edicto de Milán, porque ya en el año 107 encontramos que San Ignacio de Antioquía se refiere a la Iglesia de Cristo como la Iglesia Católica. La segunda objeción que ofrecen, en este caso los adventistas, es según ellos que Constantino hizo del domingo el día de adoración oficial del imperio, que antes se guardaba el sábado, según ellos manifiestan, que los primeros cristianos guardaban el sábado, que fue Constantino el que propuso el día domingo como el día oficial de culto para todos. Bueno, si uno lee el Edicto de Milán, ahí nos damos cuenta que no fue eso lo que sucedió. Lo que sucedió fue que Constantino dio libertad para el día de culto cristiano. En ningún momento él le dijo a los cristianos: miren, ahora a partir de hoy ustedes se van a reunir los domingos y el domingo va a ser el día en que ustedes tendrán su culto. No, lo único que Constantino hizo fue dar libertad para que los cristianos pudieran celebrar su día de culto así como lo habían celebrado desde el principio de la iglesia. Dentro de un momento vamos a dar citas. La tercera objeción que ponen es que Constantino realzó el poder de Roma como centro de la Iglesia Católica. Y ahora lo que nosotros decimos Iglesia Católica, Apostólica y Romana, eso no existía antes de Constantino, que fue Constantino quien dijo: aquí en Roma va a ser el centro de la cristiandad. No fueron ni papas, ni sacerdotes, ni santos. Fue Constantino, según ellos, quien puso a Roma como centro de la religión cristiana. Si nosotros estudiamos la historia de Constantino, esa aseveración es falsa. ¿Por qué? Porque Constantino hizo todo lo contrario. Trasladó la capital del imperio a Bizancio, que más tarde fue conocida como Constantinopla, haciendo de Roma una ciudad de segundo orden. Utilizó todo su poder político para que el obispo de Roma no estuviera allí en Roma, sino se trasladara a su nueva capital.
cosa que el Papa no hizo y que siglos más tarde, lastimosamente, daría pie a la primera división de la Iglesia, en la ortodoxa y latina. Es mentira entonces que Constantino propuso a Roma y que él ideó de que Roma fuera el centro del cristianismo. Fue todo lo contrario. Si hubiese sido así, mis estimados hermanos, la Iglesia no tuviera el centro en Roma, lo tuviera en Constantinopla, hoy Turquía. Y nos damos cuenta nosotros que ahí no vive el Papa, que el Papa vive en Roma. Ahora vamos a pasar a comprobar que estas tres objeciones no se sostienen con los escritos de los padres apostólicos. Se les llama padres apostólicos a los discípulos de los apóstoles o a los discípulos de hombres que tuvieron contacto con los apóstoles. Por lo tanto, estas personas conocidas como padres apostólicos recibieron la doctrina de los mismos apóstoles de Cristo a finales del siglo I y que estos a su vez tuvieron discípulos a quienes le transmitieron lo mismo que los apóstoles les habían transmitido a ellos a principios del siglo II. A estos hombres conocemos nosotros como padres apostólicos. Lo que hay que ver aquí es que estos hombres recibieron la doctrina de los mismos apóstoles de Jesús. Por lo tanto, sus escritos denotan la doctrina que ellos heredaron de esos apóstoles, que a la vez heredaron su enseñanza del mismísimo Jesucristo, Señor nuestro, Hijo de Dios. En el año 313 la Iglesia sale de las catacumbas, porque gracias al edicto de Milán, los cristianos ya no iban a ser perseguidos. ¿Cómo era esa iglesia que salió de las catacumbas? Si nosotros comprobamos con los escritos de los padres de la Iglesia que lo que creían esos cristianos antes del año 313 es lo mismo que creemos nosotros los católicos, esa es una prueba contundente de que esa iglesia del siglo I, II y III es la misma iglesia del siglo XIX, XX y XXI, conocida como Iglesia Católica. Vayamos entonces a las pruebas de los padres apostólicos que nos van a demostrar de manera sorprendente que esta iglesia es la iglesia de los primeros siglos, la iglesia que Cristo fundó. La iglesia que sale de las catacumbas fue una iglesia que tenía un culto. Sí, señor, tenía un culto. Y no tiene nada que ver con los cultos que observamos en las denominaciones protestantes o con los evangélicos. Dejemos que sea el obispo Ignacio de Antioquía en su carta a la iglesia de Filadelfia en el año 107 después de Cristo, quien nos mencione cuál era el culto de los cristianos. Repito el año, 107 después de Cristo. Lógicamente, ustedes se están dando cuenta que fue antes del año 313 que dicen algunos que Constantino fundó la iglesia. ¿Qué dice San Ignacio acerca del culto de los cristianos? Oiga, por favor. Poned pues todo ahínco en usar de una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo, y un solo cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, así como no hay más que un solo obispo, junto a los presbíteros y diáconos consiervos míos. Creo que es interesante volver a leer esta frase. Año 107. Ténganlo en mente, por favor. Poned pues todo ahínco en usar de una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo, y un solo cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, así como no hay más que un solo obispo, junto a los presbíteros y diáconos, consiervos míos. Es lo que escribe San Ignacio de Antioquía en su carta a la iglesia de Filadelfia. ¿Cuál era el culto de los cristianos? Lo explica este santo, la Eucaristía. Pero ¿cómo era esta Eucaristía? ¿Cómo era? ¿Cuál era el orden? Ustedes se van a sorprender con lo que vamos a leer ahora. ¿Está listo? Porque lo que vamos a ver ahorita nos va a sorprender. Dejemos que sea San Justino Mártir el que describa cómo en el año 155 se celebraba la Eucaristía. No digo año 314, no estoy diciendo año 315, ni siquiera 313. Estamos hablando del año 155 después de Cristo. En su carta al emperador Antonino Pío, San Justino Mártir describe cómo celebraban la Eucaristía. Ponga atención, por favor. El día que ustedes llaman Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas.
Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos y oramos por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar la salvación eterna. Luego se lleva al que preside pan y una copa con vino y agua mezclada. El que preside los toma y eleva alabanzas y gloria al Padre del universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo ha dicho amén, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes este pan y vinos eucaristizados, porque no tomamos estos alimentos como si fueran un pan o una bebida común, sino que así como Cristo, nuestro Salvador, se hizo carne y sangre a causa de nuestra salvación, de la misma manera hemos aprendido que el que recita la acción de gracias, que contiene las palabras de Jesús y que con que se alimenta y transforma nuestra sangre y nuestra carne, es precisamente la carne y la sangre de aquel mismo Jesús que se encarnó. Hermano, ¿a qué culto parece lo que San Justino Mártir relataba en el siglo II? ¿A qué culto se parece? Vamos a darnos cuenta que es la Santa Eucaristía que celebramos en el siglo XXI en la Iglesia Católica. Ponga atención a lo que vamos a explicar en este momento. Empieza diciendo San Justino Mártir que se reúnen el día del sol, es decir, el día domingo. Luego él menciona que se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, y cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra y exhorta que se imiten estas cosas. Hermano, esa es la liturgia de la palabra en la Eucaristía. Continúa diciendo San Justino Mártir que luego nos levantamos y oramos por nosotros y por todos los demás. Hermano, esta es la oración de los fieles, que aún se hace hoy en día. Y de manera maravillosa, habla San Justino Mártir que se lleva al que preside pan y vino mezclado con agua, lo que se hace hoy en día y que se conoce como ofertorio y liturgia eucarística, puesto que San Justino Mártir dice que el que preside eleva alabanzas y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la plegaria eucarística, la liturgia eucarística, el ofertorio. Posteriormente explica San Justino Mártir que los diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan y vino, escuche esto, eucaristizados. Aquí habla de que el pan y el vino ya no son eso, pan y vino, sino son el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso para nosotros es la comunión. Y me parece sumamente importante lo que al final dice San Justino, porque no tomamos estos alimentos como si fueran un pan o una bebida común, sino que así como Cristo, nuestro Salvador, se hizo carne y sangre a causa de nuestra salvación, de la misma manera hemos aprendido que el que recita la acción de gracias, y recuerden ustedes que Eucaristía significa acción de gracias, que contiene las palabras de Jesús y que con que se alimenta y transforma nuestra sangre y nuestra carne, oiga esto, es precisamente la carne y la sangre de aquel mismo Jesús que se encarnó. En el año 155 ya San Justino Mártir relata la Santa Eucaristía en su forma esencial. ¿Qué le parece? Si Constantino hubiese fundado la Iglesia Católica en el año 313, ¿cómo es que ahora encontramos que ya en el siglo II existía el culto que es la Eucaristía? Ese culto tenía esa iglesia que salió de las catacumbas luego de la libertad que otorgó el Edicto de Milán. Vamos a otro punto muy interesante. ¿Cómo estaba organizada esa iglesia que salió de las catacumbas? ¿Tenía una jerarquía? Dejemos que sea una carta del Papa Clemente Romano a la iglesia del Corinto a finales del siglo I, hermano. Oiga lo que le estoy diciendo. A finales del siglo I, en el año 97. Ahí vamos a encontrar cómo estaba organizada esta iglesia. Y vamos a ver a qué iglesia se parece esta organización. Escribe el Papa Clemente Romano a la iglesia de Corinto. Los apóstoles fueron constituidos por el Señor Jesucristo, los predicadores del Evangelio para nosotros. Jesucristo fue enviado por Dios. Así pues, Cristo fue enviado por Dios, los apóstoles por Cristo, y ambas cosas se realizaron ordenadamente, según la voluntad de Dios. Así pues, recibido el mandato los apóstoles, y plenamente asegurados por la resurrección del Señor Jesucristo, y confirmados en la fe por la palabra de Dios, salieron con la plena seguridad que les infundió el Espíritu Santo, dando la buena noticia de que el reino de Dios estaba para llegar,
Y así, a medida que iban predicando por lugares y ciudades, iban estableciendo, después de probarlos en el Espíritu, a las primicias de ellos como obispos y diáconos de los que habían de creer. Y también nuestros apóstoles conocieron por nuestro Señor Jesucristo que habría de haber emulación por el episcopado. Por esta razón, con pleno conocimiento de lo que había de suceder, establecieron a los susodichos y dieron para lo sucesivo la norma de que, cuando ellos murieran, oiga esto, hermano, otros hombres probados les sucedieran en el ministerio. Así pues, los hombres establecidos por ellos, o después por otros varones eximios en comunidad de sentimientos con toda la iglesia, hombres que han servido irreprochablemente al rebaño de Cristo con espíritu de humildad, pacífica y desinteresadamente, que durante mucho tiempo han gozado de la aprobación de todos, estos hombres creemos que en justicia no pueden ser apartados de su ministerio. ¿Qué le parece, hermano, que aquí el Papa San Clemente Romano ya está hablando de obispos, presbíteros y diáconos, y que de esa manera los apóstoles nombraron sucesores? Esta no es una idea de Constantino, es algo que ya se estaba viendo en el año 97. Pero también San Irineo de León, en su tratado contra las herejías, alrededor del año 190, escribe lo siguiente: en efecto, los apóstoles Pedro y Pablo, habiendo fundado y edificado esta iglesia, entregaron a Lino el cargo episcopal de su administración. Y de este Lino hace mención Pablo en la carta a Timoteo. A él le sucedió Anacleto, y después de este, en el tercer lugar, a partir de los apóstoles, cayó en suerte el episcopado a Clemente, el cual había visto a los mismos apóstoles y había conversado con ellos. Y no era el único en esta situación, sino que todavía resonaba la predicación de los apóstoles y tenía la tradición ante los ojos, ya que sobrevivían todavía muchos que habían sido enseñados por los apóstoles. Aquí San Irineo de León nos está dando la lista de los primeros sucesores del apóstol San Pedro en Roma. Por ejemplo, dice que primero fue Lino, que posteriormente fue Anacleto, y en tercer lugar fue Clemente, del cual acabamos de hablar, San Clemente Romano. ¿En el año qué dijimos? En el año 190. Esa era la organización que tenía esta iglesia antes del edicto de Milán. Estudiemos también lo que nos dice el obispo Ignacio de Antioquía en su carta a los Trallianos en el año 107. Ahora que por vuestra parte todos habéis también de respetar a los diáconos como a Jesucristo. Lo mismo digo del obispo, que es prefigura del Padre, y de los presbíteros, que representan el Senado de Dios y el colegio de los apóstoles. Si quitan esto, no hay iglesia. Voy a repetir porque me parece importante lo que escribe este santo. Ahora que por vuestra parte todos habéis también de respetar a los diáconos como a Jesucristo. Lo mismo digo del obispo, que es prefigura del Padre, y de los presbíteros, que representan el Senado de Dios y el colegio de los apóstoles. Si quitan esto, no hay iglesia. ¿Qué le parece? Año 107. Así vivía la iglesia en las catacumbas. Ya tenía una organización: obispos, presbíteros y diáconos. ¿Qué iglesia está estructurada de esta manera hasta el día de hoy? ¿Qué iglesia está estructurada así? Hermano, solo nuestra iglesia católica. Como vemos, esa iglesia en las catacumbas era una iglesia estructural, tal como hoy en día está estructurada la iglesia católica. Como vimos anteriormente, los adventistas dicen que fue Constantino el que puso el día domingo como el culto de los cristianos. Pero si encontramos documentos de los padres apostólicos antes del año 313 que nos digan que se reunían el día domingo, esa teoría se viene para abajo. ¿Y qué les parece? Que vamos a leer a continuación escritos de padres apostólicos antes del año 313. Comencemos con el mismo obispo de Antioquía, San Ignacio. Nos lo relata en su carta a la comunidad de Magnesia, y también ya vimos un poco del día del sol, es decir, el día domingo, en lo que San Agustino Mártir escribió al emperador Antonino Pío. Dice la carta de San Ignacio de Antioquía a la comunidad de Magnesia: ahora bien, si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a la novedad de la esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo el domingo, día en que amaneció nuestra vida. Voy a repetir lo que escribió San Ignacio de Antioquía.
Ahora bien, si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a la novedad de la esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo el domingo, día en que amaneció nuestra vida. Mi estimado hermano, ¿de quién cree usted que fue discípulo directo San Ignacio de Antioquía? Porque alguien puede decir, no, pero es que ese hombre estaba loco, él no sabía lo que escribía, eso no fue lo que Jesús enseñó. Mi estimado hermano, San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo del apóstol San Juan, que recostó su cabeza en el pecho de nuestro adorado Señor Jesucristo. Entonces, San Agustín Mártir habla de que su culto lo realizaban los cristianos en el día del sol, es decir, domingo. Y San Ignacio de Antioquía dice que no celebraban ni guardaban el sábado, sino el día domingo, porque ese día amaneció nuestra vida, haciendo clara alusión a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos, la iglesia ya desde el siglo II guardaba entonces el primer día de la semana, que es el día domingo, como día de adoración a Jesús. Es mentira, entonces, lo que dicen los adventistas, de que fue Constantino el que puso el día domingo en lugar del día sábado. Hermano, ¿y qué nombre se le daba a esa iglesia de los mártires de los primeros siglos que salieron luego de las catacumbas? ¿Será que Constantino le puso Iglesia Católica? Pues como lo hemos visto al principio, fue San Ignacio de Antioquía el que por primera vez en su carta a la iglesia de Esmirna en el año 107 utiliza el nombre por primera vez y que más tarde quedará como nombre propio. Por eso les decía en el tema anterior que la iglesia no se llama católica, es católica, pero nosotros con toda propiedad podemos llamarle católica porque así se le empezó a nominar desde los primeros siglos de la iglesia. Repetiré lo que San Ignacio de Antioquía enseñó. Donde quiera que está el obispo, allí está la muchedumbre, de modo que donde esté Jesucristo, esté la iglesia católica. Sin el permiso del obispo no les es lícito celebrar Eucaristía. Vemos que a la iglesia del siglo II ya se le conocía como iglesia católica, tal como se le conoce hoy en día. ¿Y quién era el que llevaba la autoridad en esa iglesia católica? ¿Quién era la fuente de autoridad de esa iglesia que salió de las catacumbas luego del edicto de Milán? Lo vamos a contar con lo que nos narra la historia. En el año 95 estalló una gran disputa en la iglesia de Corintio. San Pablo ya preveía eso, vio eso venir y escribió acerca de eso en las 2 epístolas que redactó, cuyo destinatario era la iglesia en Corinto. Corinto estaba en un territorio griego cerca de Éfeso, y en Éfeso vivía nada más y nada menos que el apóstol San Juan. Y los corintios, en lugar de acudir con lo que se cree para nosotros más lógico, con el último de los apóstoles, para que él pusiera solución a esa controversia, se dirigieron al obispo de Roma. Era un obispo extranjero, y ellos aceptaron lo que el obispo de Roma les dispuso. ¿Y cómo les llamó la atención? Era el Papa Clemente Romano. Y él escribe una carta a los corintios. Vamos a leer solo un párrafo y vamos a ver con qué autoridad el Papa Clemente le escribe a la comunidad de Corinto, que repito, en ese entonces todavía vivía en Éfeso el último de los apóstoles, San Juan. Y en lugar de atender a lo que San Juan podría decirles, ellos fueron como fuente de autoridad al obispo de Roma, el Papa Clemente. Leamos lo que escribió en su carta a los Corintios. Esto fue en el año 99 después de Cristo, final del siglo I. Les escribimos para amonestarlos. Ustedes, los que fueron causa de sedición, sométanse a sus presbíteros y reciban su corrección con arrepentimiento. Mas si alguno desobedeciere las amonestaciones que yo les envío, sepan que se harán reos de un gran pecado y se expondrán a un gran peligro. ¿Se dan cuenta con qué autoridad escribe el Papa San Clemente? Confirmando este tema, vamos a exponer un fragmento de la carta del Papa Cornelio I al obispo Fabio de Antioquía, fechada en el año 251. Es una fecha anterior al año 313. Dice así la carta del Papa Cornelio I. Así pues, ¿no sabías que en la Iglesia Católica solo debe haber un obispo al frente de la comunión? Dando a entender que el obispo de Roma es quien tiene la autoridad sobre la Iglesia Católica. Con esto queda demostrado que la Iglesia Católica es la iglesia que salió de las catacumbas, que tenía un día de culto, el domingo, que tenía un culto, la Eucaristía, que tenía una jerarquía, obispos, presbíteros y diáconos, y aquel que tenía la autoridad era el obispo de Roma, a quien hoy conocemos como Papa.
después de esos 3 siglos de persecución, ¿cómo reaccionaron los cristianos cuando se firmó el Edicto de Milán? Dejemos que sea el historiador Eusebio de Cesarea quien en su historia eclesiástica nos narre los sentimientos de estos cristianos. Las gentes perdieron ahora el temor de sus anteriores opresores y celebraron brillantes festejos. Resplandecía la luz por doquier, y los hombres que antes andaban decaídos se saludaban ahora con rostros sonrientes y ojos gozosos, con danzas y cánticos en la ciudad y en el campo. Daban honor primero al Dios Supremo, como habían sido instruidos, y luego al piadoso emperador y a sus hijos, amados por Dios. Se olvidaron las antiguas angustias, se desvaneció toda impiedad, se gozaba de las bondades presentes y se anticipaba las del porvenir. En su libro número 10, Eusebio nos narra sus consideraciones sobre las medidas de Constantino. Dejemos hablar al obispo de Cesarea. Por ello cantaré ahora el nuevo cántico, porque después de aquellas sombrías y horrendas escenas y narraciones, he tenido el privilegio de ver y celebrar lo que muchos justos y mártires de Dios, antes que yo, desearon ver y no vieron, quisieron oír y no oyeron. Me encuentro absolutamente atónito ante la magnitud de la gracia que nos ha dado, y le ofrezco toda mi maravilla y adoración. A partir de ahora resplandeció sobre la Iglesia de Cristo por todo el mundo un día sin nubes, radiante y bañado de rayos de luz celestial, de modo que los hombres quedaron libres de la opresión del tirano y rescatados de sus antiguas desgracias. Reconocieron en diversas maneras que el defensor de los piadosos era el Dios único y verdadero. Pero especialmente nosotros, los que habíamos esperado en Cristo, teníamos una dicha inenarrable al ver lugares que poco antes habían sido devastados y que ahora revivían, y como los templos volvían a levantarse desde sus cimientos a grandes alturas. Luego vino el espectáculo por el que todos habíamos orado y anhelado: fiestas de dedicación en las ciudades y consagración de las nuevas casas de culto, conferencias de obispos y unidad entre los miembros del cuerpo de Cristo. Había un poder del Espíritu Divino infundido en todos sus miembros. Mientras los sacerdotes ordenados observaban los sagrados ritos de la Iglesia, cantando salmos y ministrando el culto divino, todo bajo el símbolo de la pasión del Salvador, varones y mujeres daban gloria a Dios, el autor de su felicidad, con todo el corazón. Estimados hermanos, aquí nos damos cuenta que la Iglesia se siente gozosa cuando se firmó el Edicto de Milán, no porque allí hubiese sido creada, porque ya vimos que no fue así, sino porque a partir de ese entonces, con libertad y con alegría, podían profesar su fe sin sentirse perseguidos y amenazados de muerte. Vamos a culminar con estas últimas ideas para descartar que fue Constantino quien fundó la Iglesia Católica. Demos los siguientes datos. El Edicto de Milán, conocido también como la tolerancia del cristianismo, fue promulgado durante el gobierno de Constantino en el año 313. Oiga esto, en el momento de su promulgación, existían en el imperio cerca de 1500 sedes episcopales y ya habían pasado nada más y nada menos que 33 papas. San Pedro, San Lino, San Anacleto, San Clemente I, San Evaristo, San Alejandro, San Sixto, San Telésforo, San Higinio, San Pío I, San Aniceto, San Sotero, San Eleuterio, San Víctor I, San Seferino, San Calixto I, San Urbano, San Ponciano, San Anterus, San Fabián, San Cornelio, San Lucio, San Esteban I, San Sixto II, San Dionisio, San Félix, San Eutiquiano, San Cayo, San Marcelino, San Marcelo I, San Eusebio, San Melquiades o Militiades y San Silvestre, quien tuvo el pontificado del año 314 al 335. 33 papas antes del Edicto de Milán. ¿Qué le parece? Como podemos darnos cuenta, la Iglesia Católica existía desde 3 siglos antes de que viniera Constantino y le diera la libertad en ese tan dichoso y para muchos polémico Edicto de Milán. Y hemos dado datos y fechas que dan con la verdad.
El emperador Constantino no fue un santo y la Iglesia Católica no venera a Constantino como santo. Si ustedes leen el santoral se darán cuenta que no hay ninguna fecha en la cual se diga San Constantino ruega por nosotros. La que sí fue santa fue su madre Santa Elena, que erigió en Tierra Santa grandes y hermosos templos donde Cristo padeció, murió y resucitó por nosotros. Y al final de sus días Constantino se bautizó. Y lo bautizó un obispo arriano, pero eso es parte de la historia que ha quedado atrás. Como todo hombre, Constantino tuvo sus aciertos y sus errores, pero lo que podemos afirmar con categoría y porque lo hemos expuesto con evidencia es que él no fundó la Iglesia Católica. Esta existía antes de que él, en el siglo IV, le diese libertad de culto a los cristianos en el Imperio Romano. Otro de los fundamentos históricos de la Iglesia Católica es la existencia de los papas. Desde el apóstol San Pedro tenemos la lista de 267 papas hasta el Papa Francisco, quien es el papa que gobierna la Iglesia en este tiempo. Ese es otro fundamento histórico. Algo que los protestantes no pueden decir es que ellos tuvieron pastores en el siglo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII. Los que pueden decir que tuvieron, por ejemplo, los luteranos, ellos caerían hasta el siglo XVI cuando Lutero se separó de la Iglesia. Imagínense aquellos que perseveran en sectas o en denominaciones cristianas que nacieron en el siglo XX, que nacieron hace 50, 30 o 20 años. Ellos no pueden comprobar que un pastor de su iglesia vivió en el siglo I, siglo II o siglo III. Nosotros en la iglesia tenemos la lista de 267 papas, desde San Pedro hasta el Papa Francisco en nuestros días. Otro fundamento histórico de la iglesia es la arqueología. Los monumentos nos demuestran que la Iglesia Católica es la iglesia de Cristo. Encontramos en las catacumbas imágenes, altares, como en las catacumbas de San Calixto, San Sebastián que mencioné anteriormente. En ella nosotros podemos contemplar cómo los cristianos en los primeros siglos celebraban la Eucaristía escondidos en esas catacumbas, porque a ellos les perseguía el imperio y les condenaba a muerte por delitos contra el emperador, por no adorar al emperador. No por nada los cuerpos de los apóstoles descansan en iglesias católicas. Santiago de Cebedeo fue decapitado con una espada en el año 44 después de Cristo y sus restos se encuentran en la iglesia de Santiago de Compostela en España. Santiago de Alfeo fue primer obispo de Jerusalén en el 55 después de Cristo. Murió lapidado. Sus restos se encuentran en la Basílica de San Pedro en Roma, Italia. San Judas Tadeo murió atravesado por flechas. Su cuerpo descansa en la Basílica de los Santos Apóstoles en Roma, Italia. San Felipe, el apóstol, fue crucificado por soldados romanos por predicar en nombre de Cristo. Sus restos, así como el de sus hermanos, se encuentran en la Basílica de los Santos Apóstoles. Santo Tomás sufrió martirio en el año 72 después de Cristo. Fue atravesado por una lanza. Sus restos se encuentran en la Catedral de Santo Tomás en India. San Pablo, el apóstol de los gentiles, murió decapitado a espada en Roma. Sus restos se encuentran en la iglesia de San Pablo en Roma, Italia. San Pedro, primer papa de la Iglesia Católica, fue crucificado de cabeza en el año 67 después de Cristo. Sus restos están en la Basílica de San Pedro en Roma, en Italia. San Juan, único apóstol que murió naturalmente en el año 100 después de Cristo. Sus restos se encuentran en la Basílica de San Juan en Turquía. San Mateo murió decapitado por la espada. Su cuerpo se encuentra en la Catedral de San Mateo en Sicilia, Italia. San Simón murió crucificado. Se encuentra actualmente en el altar de la crucifixión en el Vaticano, en Roma, en Italia. San Bartolomé fue cruelmente desollado y finalmente decapitado. Sus restos se encuentran en la iglesia de San Bartolomé en Roma. San Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Sus restos se encuentran en la Catedral de Amalfi en Roma. San Matías fue crucificado en Judea. Su cuerpo se encuentra actualmente en la abadía de San Mateo, Treveris, esto es en Alemania. Como nos hemos dado cuenta, tenemos fundamentos históricos que respaldan lo que hemos afirmado, que la Iglesia Católica es la misma que Cristo fundó cuando le dijo al apóstol San Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay quienes dicen, bueno, yo entiendo eso, hermano, que en estos primeros años esa era la iglesia, pero cuando Constantino se metió,
todo se echó a perder, la iglesia apostató de la fe, la iglesia se corrompió. ¿Será que la iglesia pudo haberse corrompido? ¿O ellos sacan este supuesto as de la manga porque ya no hayan que salir a tomar para poder decir que la iglesia católica no es la iglesia de Cristo? Vamos a observar, y esto va a ser rápido, que la iglesia de Cristo es imposible que se haya corrompido porque tenía varias promesas de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20, Jesús promete que estará con sus apóstoles todos los días hasta el fin del mundo. Esto significa entonces que no solo iba a estar con los apóstoles hasta que ellos murieran, porque si dice hasta el fin del mundo es porque Jesucristo iba a estar también con sus sucesores. Leamos: y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si la iglesia se corrompió, significa que Cristo la abandonó, pero no puede ser así, porque Cristo prometió que iba a estar con ella todos los días. Vayamos con otra promesa. En el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oiga esto. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Repito. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si la iglesia se corrompió, significa que las puertas del infierno sí pudieron contra ella y que la promesa de Cristo no se cumplió, por lo tanto Cristo termina siendo un mentiroso. Pero nosotros sabemos que eso no fue así. Si Cristo prometió que ni las puertas del infierno podrían contra esta iglesia, la iglesia no pudo corromperse del todo, porque Cristo la sostiene, la acompaña y ha prometido estar con ella y que ni las puertas del infierno la iban a poder destruir. Aparte, la iglesia siempre va a estar socorrida por el Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros siempre. Leo una vez más. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros siempre. ¿Quién es este otro Paráclito? Es el Espíritu Santo. Si Cristo prometió que el Espíritu Santo estaría con ellos siempre, ¿cómo es que la iglesia pudo corromperse? En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5 y versículo 25, encontramos lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua por la palabra, para mostrar ante sí mismo a la iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga o cosa parecida, sino para que sea santa e inmaculada. La palabra nos dice que Cristo se entregó por la iglesia. Si Cristo se entregó por la iglesia y al final la iglesia se corrompió, ¿valió entonces la pena el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? En esta sintonía leemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 28. Cuidad de vosotros y de toda grey en la que el Espíritu Santo os puso como obispos para apacentar la iglesia de Dios, oiga esto, que Él adquirió con su sangre. Es decir, la iglesia de Cristo le costó la sangre. ¿Cómo es que Cristo iba a permitir que esta iglesia por la cual Él se entregó y derramó su sangre se hubiese corrompido en los primeros 3 siglos de la historia? La iglesia no pudo haberse corrompido, porque la iglesia es el fundamento y la base de la verdad, según 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. ¿Cómo es que el fundamento de la verdad se corrompió? Ahí podemos sacar como conclusión de que esa teoría, que la iglesia se corrompió, entonces Cristo tuvo que llamar en el siglo XVI a un hombre que si era como él quería, este señor llamado Lutero, que dicho sea de paso, él salió de la iglesia católica porque era un sacerdote agustino. No pudo ser así, porque Cristo prometió su presencia, su auxilio, el auxilio del Espíritu Santo, y prometió que ni las puertas del infierno podían destruir esta iglesia. Por supuesto, a lo largo de la historia va a haber trigo y cizaña, como el Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículos del 24 al 30 nos narra en esa hermosa parábola de nuestro Señor Jesucristo. Va a haber trigo, va a haber cizaña, pero eso no significa que la iglesia se haya corrompido de manera total y que Cristo tuvo que ideárselas para poder fundar otra iglesia 16 siglos después. Ya San Pedro había alertado sobre los falsos maestros y los falsos profetas en la segunda carta de este apóstol en el capítulo 2 versículo 1. Hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán herejías perniciosas y que, negando al dueño que las adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. También el apóstol San Juan nos alerta de esos anticristos, que son nada más y nada menos que aquellos que se alejaron y se salieron de la iglesia. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 19. Muchos anticristos han aparecido. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En la carta del apóstol San Judas, capítulo 1, versículos del 18 al 19, leemos: Al fin de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que crean divisiones. Viven una vida solo natural sin tener el Espíritu. Aquí ya podemos darnos cuenta que ya se profetizaba que iban a haber herejes, que iban a haber divisiones, que iban a haber anticristos que se iban a salir de la iglesia. Pero eso no significa que la iglesia de Cristo sea corrompido de manera total, porque es Cristo quien la sostiene y el Espíritu Santo el que la guía. ¿Qué podemos decir al finalizar esta enseñanza? Que tenemos fundamentos históricos sólidos para afirmar con toda garantía y seguridad que la Iglesia Católica es la iglesia de los mártires, la iglesia de los apóstoles, es la iglesia que Cristo fundó. El cardenal John Henry Newman, que ha sido ya canonizado, San John Henry Newman, dice que estudiando la historia se deja de ser protestante. Él era anglicano y estudiando a los padres de la iglesia se dio cuenta que lo que los primeros cristianos creían en el siglo I, II y III era lo mismo que los católicos creían ya en el siglo en que él vivió, y no le quedó de otra más que entrar en comunión con la Iglesia de Cristo y posteriormente ser cardenal de esta Santa Iglesia de Cristo Jesús nuestro Señor. Otra historia interesante la tenemos en la conversión de Ludovico Pastor. Él era un pastor protestante, así como lo dice su apellido, y estudiando a los papas se convirtió a la Iglesia Católica. Cuenta la historia que en Francia uno de los jefes de la República, que había asistido al saqueo de las iglesias y a la matanza de los sacerdotes, se dijo a sí mismo: ha llegado el momento de reemplazar a Jesucristo. Voy a fundar una religión enteramente nueva y de acuerdo con el progreso. Al cabo de algunos meses, el inventor Rebelier-le-Paux acude desconsolado a Bonaparte, primer cónsul, y le dice: ¿lo creeríais, señor? Mi religión tan linda no prende. Cuidado, colega, responde Bonaparte. ¿Tenéis seriamente la intención de hacer competencia a Jesucristo? No hay más que un medio. Haced lo que Él. Haceos crucificar un viernes y tratad de resucitar el domingo, tal como dijo Santo Tomás Moro en cierta ocasión. Nadie se ha lamentado jamás en su lecho de muerte de haber sido católico. Con eso llegamos al final de este tema, fundamentos históricos de la Iglesia. Habría mucho más que decir, pero para eso tendríamos que adentrarnos en 2000 años de historia de la Iglesia. He dejado para este último momento la recomendación bibliográfica para este tema. El libro No prevalecerán, del padre Calixto Séneca, que tuvo su ministerio aquí en mi país, en Guatemala. En este pequeño libro, que se compone de un poquito más de 100 páginas, 102 para ser exactos, está resumida la historia de la Iglesia desde que Cristo la fundó hasta el año 2000. Aquí está la lista de los papas, las herejías y cómo se combatieron esas herejías, aparte de otras reflexiones históricas. Un bonito libro, repito el título, No prevalecerán, y el autor, el padre Calixto Séneca. Estoy completamente seguro que si ustedes lo logran conseguir, va a ser de mucha información, formación y bendición para ustedes. Les sigo invitando para que, si aún no se han suscrito a este canal, lo hagan. Ahí pueden pinchar la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en nuestro próximo tema. Que Dios les bendiga y recuerden siempre que para Dios no hay nada imposible.